Hola, hola y bienvenida o bienvenido a este podcast, el podcast de la Wambra Viajera. Yo soy Nicole, soy tu host y el día de hoy vamos a hablar de un tema que literalmente me moría de las ganas de hablar hace meses, pero lo estaba digiriendo y aprendiendo, que es el tema de la perfección. Y quiero darte una introducción al tema. Y es que muchas veces pensamos que la perfección es algo de lo que nos deberíamos enorgullecer. Y en mi caso es algo que me llevó por mucho tiempo a llegar a niveles de estrés que jamás había experimentado antes. Y trabajando en terapia el tema de la perfección, nos dimos cuenta que venía de mucho más atrás que querer hacer las cosas bien. De hecho, esa era la fachada, eso era lo que se veía por fuera, pero habían muchas más cosas por dentro. Y para que entiendas acerca de este tema, bueno, aquí vienen vinculadas muchas cosas. Hace unos años el ser perfeccionista era algo que muchas personas se sentían como muy orgullosos, o cuando tenías una entrevista de trabajo, dentro de las fortalezas, cuando te preguntaban o cualidades, muchas de las personas solíamos decir soy perfeccionista. Y en este momento en el que yo estoy empleando gente en mi compañía, si encuentro una persona que me diga me encanta el perfeccionismo y me encanta que todo esté perfectamente hecho, realmente para mí es una de las razones por las que yo no contrataría a una persona. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el perfeccionismo mal manejado puede generarte ansiedad, puede generarte depresión cuando las cosas no salen tal cual tú las estabas imaginando perfectas. Pueden en un equipo hacer que los tiempos, los deadlines, los tiempos de entrega se retrasen solamente por el hecho de fijarse en los detalles de las cosas y no poder avanzar. Pero cuando empezamos a indagar, en mi caso, acerca del perfeccionismo en terapia, pues yo quiero contarles que en la escuela yo no fui una buena estudiante. Fui una niña que tenía muchos problemas de disciplina, era muy inquieta. Realmente para mí acostumbrarme al sistema tradicional de educación fue una cosa muy difícil porque me aburría muy rápido en las clases, así que para ser honestos, nunca fui una estudiante sobresaliente, fui una estudiante bastante regular, entonces nunca sobresalí. En el colegio, yo no sé ustedes cómo fue, pero para mí la época en la que más estudié en mi vida fue en el colegio. Estudié en un colegio y ya cuando estuve grande, la especialización que tuve era ciencias, que era un poco de física, de química, de biología, de anatomía. Y la verdad es que era un colegio muy demandante. Recuerdo como si fuera ayer, con mis amigas quedándonos haciendo deberes hasta la madrugada o teniendo un profesor privado de física, de matemática, para poder hacer todas las tareas que nos mandaban, y muchas veces nos quedábamos hasta las 4 o 5 de la mañana. Entonces, en ese contexto, obviamente tampoco fui una estudiante sobresaliente. Creo que en la escuela y en el colegio fui bastante regular. No fui la peor, pero tampoco fui la mejor, o sea, siempre pasé desapercibida. Y las cosas cambiaron radicalmente cuando primero puse más en práctica mis habilidades. Yo estudié comunicación y siempre mis habilidades sociales han sido mucho más grandes que el tema como lógico, matemático, de memoria. Entonces creo que estuve más en contacto con mi zona de genio. Y resulta que en la universidad me empezó a ir bastante bien. Empecé a encontrarme con materias que me gustaban, con temas que realmente me apasionaban. ¿Y qué pasó? De repente pasé de haber sido toda mi vida una estudiante bastante regular a convertirme en una muy buena estudiante. Entonces ya no pasaba tan desapercibida. Me di cuenta que en el tema de el hacer bien las cosas empecé a captar la atención de mis profesores, de mi familia, porque cuando yo me sacaba buenas notas, mis papás obviamente al principio me felicitaban, era algo nuevo para ellos, siempre como llegar y decirles, hey, miren, tengo 9 en el semestre, fui una de las mejores estudiantes, entonces nunca habían vivido eso, así que empezaron como a interesarse y me di cuenta, y aquí es como un poco la raíz de donde nace todo esto, entre más hacía las cosas perfectas y mejor,
más podía encontrar la validación y el cariño de las personas. Entonces, la perfección empezó a ser algo que empezó a marcar mi vida, a dominar mi vida, porque pasé de ser una persona bastante desapercibida por mis papás, porque ellos no tenían mucho tiempo cuando yo era pequeña, a poder empezar a ser el centro de atención porque era buena estudiante, porque cada vez sabía más, porque no solamente estaba estudiando la universidad, también estaba estudiando otros cursos y también estaba trabajando. Y cuando empecé a trabajar, también me di cuenta que el tema del perfeccionismo funcionaba igual de bien. Entre mejor hiciese mis cosas, la gente más me veía y más me aceptaba. No sé exactamente el momento en el que pasó, pero empecé a entrar en una vida donde absolutamente todas las cosas las quería hacer perfectas y si no eran perfectas me frustraba. Y me sentía muy mal y esa frustración venía con llanto, venía con no sentirme capaz, sentirme que lo podía hacer mejor y también tuve una crianza donde mis padres siempre me alentaban. Obviamente esto no venía de una como cosa mala que ellos lo hacían a propósito, pero a ser una persona súper competitiva, a saber que siempre lo podía hacer mejor. Entonces, si yo algún día llegaba con una calificación de pequeña de, no sé, 8/10, cuando ya me había como sacrificado un montón y que eso no era regular entre mis notas, mi mamá me decía, ahora te sacaste 8, la próxima puede ser 9 o 10. Entonces, como saber que siempre lo podías hacer mejor, o si participabas en una carrera y quedabas en segundo o tercer lugar, es como que no, para la siguiente queda en primer lugar. Entonces, si tú te sientes muy identificada con este tema del perfeccionismo, pregúntate por qué lo estás haciendo. ¿Lo estás haciendo porque te gustan que las cosas estén bien hechas, que esto es la cara superficial del perfeccionismo? ¿O empieza a indagar mucho más adentro por qué lo estoy haciendo? Quiero que la gente me reconozca, quiero tener el control sobre todas las cosas, quiero sentirme más amada, quiero sentirme más aceptada. ¿De dónde viene esto? Porque al final, cuando el perfeccionismo excede la normalidad, puede ser algo que no solo te hace daño a ti o te incomoda a ti, sino incomoda al resto. Y les cuento esto porque yo di una transformación de 270 grados cuando fui a la universidad. Yo tuve la oportunidad de vivir sola muy joven, con 18 años, y para mí muchas cosas eran muy nuevas, entre esas trabajar. Y me di cuenta, como les decía, que entre mejor hacía las cosas, más la gente me quería, o más la gente me miraba, o más la gente me escuchaba. Empecé a tener como una especie de ser perfeccionista y ser competitiva y querer siempre ser la mejor. Y no me importaba en ese momento si las otras personas no se sentían bien con mi actitud. Yo quería siempre hacer lo mejor que podía. A veces o muchas veces con falta de empatía porque quería sobresalir, porque quería siempre poder ser la número uno. Y los años siguieron pasando y me di cuenta que para mí muchas veces era súper complicado como encajar en un grupo de trabajo, porque ahí viene el tema cuando el perfeccionismo es mal manejado. Tú puedes irrumpir en los procesos de gente que tiene otro tipo de dinámicas, que tal vez las cosas no las hace tan rápidas o tan prolijas o tan a detalle, pero son personas muy inteligentes también y simplemente que tienen otra manera de actuar. Yo no pienso que solo las personas que hagan las cosas más rápido o hagan absolutamente con todos los detalles querramos decir que son las mejores personas. Para mí, en absoluto, y créanme que he estado aprendiendo mucho del tema. Luego de muchos como tropiezos y ya de muchos años tratando de sostener como esa perfección que me hacía sentirme segura, me di cuenta que ya no era más sostenible. Porque llegó el momento de emprender y de darme cuenta que ya mi propia jefa era yo y yo era una de las jefas como más duras y más estrictas. No me permitía equivocarme. No me permitía holgazanear, ser holgazana y procrastinar. Yo no. Yo quería como estar ahí y hacer todas las cosas y hacer más que el resto. Y luego dije, ok, no solo quiero hacer todo perfecto, sino quiero empezar a educarme y empecé a tomar
un curso, otro curso, aprender un idioma, aprender acerca de diseño de páginas, aprender acerca de copywriting, aprender acerca de pauta, aprender acerca de herramientas digitales. Entonces, en un momento tenía más cursos que horas en el día para estudiar. El hecho de querer ser perfecta venía como involucrada con un montón de cosas que no eran sustentables en el tiempo y en el espacio, como la persona que lo sabe todo, la persona que lo hace bien todo, la persona que es primera en todo. Y poco a poco esa capa con los años empezó como a un poco ir desgastando hasta que en un momento como que se quebró y ya no se pudo como sostener porque eran tantas cosas juntas y tanto estrés que llegó a ser un quiebre en mi vida. Esto pasó hace unos 2 años, 1 año y medio, en el que dije, ya no puedo sostener este tema de la perfección. No solo yo me estreso a la gente que está conmigo. En ese momento todavía no tenía gente trabajando conmigo, pero decía, en el momento en que alguien trabaje conmigo, ¿cómo va a trabajar si para mí mi nivel de exigencia es un nivel que es como no muchas veces visto y puede incomodar a las personas? Y creo que esto también viene como muy como involucrado con el tema de la terapia cuando empezamos a analizar de dónde viene como esta perfección. Y aquí el punto que quiero llegar es que si tú eres emprendedora, y te digo esto porque tal vez se sentirán muy identificadas, nosotros ponemos nuestros horarios, nosotros ponemos nuestros objetivos de venta. A mí, desde el momento en que decidí emprender, como yo les decía hace un momento, fui una jefa muy dura conmigo y en el momento en el que yo no cumplía con mis objetivos por poco y me latillaba ahí cuando recién como empecé. Y el problema de cuando yo empecé es que yo sabía que quería emprender, sabía que quería ser nómada digital, tenía todas las ganas, pero no sabía cómo empezar. No tenía las herramientas, no tenía el paso a paso, no tenía la estrategia, así que por mucho tiempo fue prueba y error, prueba y error. Y los emprendedores me entenderán de esto, llega un punto en el que es súper desgastante. Y yo recuerdo que cuando lancé los viajes a la India en el 2018, y siempre cuento esta historia, yo estuve hacia un puntito de volverme loca, porque obviamente estaba en Australia, estaba trabajando, estaba pagándome mis estudios, que vivir y trabajar en Australia o vivir y estudiar en Australia es algo muy costoso y muy complejo, y estaba además buscando un trabajo allá y además estaba empezando el tema de los viajes a la India y además todo quería hacerlo bien. Entonces me di cuenta en un momento que no podía hacerlo todo y me empecé como a frustrar, y además las ventas de los viajes no estaban funcionando como yo quería y estaba en un colapso total. Tanto me llegué a exigir que no encontraba trabajo en Australia porque empecé a entrar como en un muy mal mood porque estaba como tan estresada que, claro, no podía ser capaz de encontrar un trabajo porque estaba drenada de energía, y cada vez que yo me acercaba a pedir un trabajo, y ustedes saben, y si no lo saben, nosotros somos seres cuánticos, entonces se puede percibir la energía de las personas incluso sin hablar. Entonces tal vez lo que yo comunicaba es que estaba agotada y las personas no querían como contratar a una persona agotada, sino querían contratar a una persona que tenga energía y que esté feliz de tener estos desafíos. Por otro lado, me costó como mucho entender la cultura australiana, y una de las conversaciones más frecuentes cuando yo estaba en mi escuela era: ¿ya conseguiste trabajo? ¿Cómo te fue? ¿Cuánto te están pagando por hora? Y yo no quería que nadie me pregunte eso, porque yo no quería decir no soy capaz de encontrar un trabajo y no lo estoy haciendo todo perfecto, y me ponía como mucho en tensión y eso me producía estar triste, deprimida y quererme como ir de ahí porque no estaba brillando como estaba acostumbrada a brillar. Y además, como Bruce, el tema del viaje a la India, que lo saqué, y fue en un momento en el que yo apenas estaba conociendo los negocios digitales, que no tenía idea de estrategias, que no sabía cómo se vendía en internet y obviamente tenía las ganas.
vamos, que los emprendedores tenemos muchas ganas de empezar, de surgir, que las cosas nos vayan bien, pero no siempre conocemos todo, somos humanos y hay cosas en las que nos equivocamos o cosas en las que necesitamos pedir ayuda. Y llegó un punto en el que simplemente como colapsé y no me estaba moviendo para ningún lado. Y de hecho ahí tuve un primer acercamiento con una psicóloga en el que le decía, no sé cómo voy a salir de estas. No veo la luz después del túnel. Y ahí empezamos a hablar del tema de la perfección y de dónde venía esta autoexigencia. Nadie me había dicho que consiga un trabajo en Australia, nadie me había dicho que me vaya a Australia a vivir, nadie me había dicho que comience un negocio en India. Todas esas obligaciones o esos pedidos venían de mí, de mi autoexigencia, de querer hacerlo todo bien y de no tener autocompasión por mí, de decir, hey, estás aprendiendo, es tu primer negocio, es la primera vez que vas a hacer algo así. Y está bien no llegar a cumplir como tus objetivos económicos y empezar a ir a paso. Y me gusta mucho el ser mentora de negocios porque muchas de las historias que viven actualmente mis alumnas son cosas que yo ya pasé, como lancé un producto y lo traté de hacer como perfecto y me demoré mucho en hacerlo, pero nadie me compra. ¿Qué pasó? Fracasé. Ya no soy la emprendedora perfecta o no soy la persona perfecta que pensaba que era o que el resto pensaba que yo era. Y ahí es darnos cuenta que como emprendedoras somos imperfectas. Y no por eso, por nuestras equivocaciones, nos hace tener menos autoridad o que la gente nos crea menos o que la gente nos quiera menos, sino darnos cuenta que todas las cosas tienen un paso a paso y que tenemos que ser pacientes, que entre más tropiezos tenemos, más fuertes nos levantamos y con muchas más herramientas para poder en un paso a paso ir llegando a los objetivos que queremos. Entonces, hace como 1 año y medio que dejé de identificarme con la perfección, con esta palabra que tanto había hecho mía y que no la quería soltar a fuerza, que seguía diciendo, sí, es que yo soy perfeccionista, sí, es que me gustan hacer las cosas perfectas, a darme cuenta que no tengo el poder de nada, que no puedo controlar nada, que ahora que tengo un equipo no puedo controlar a que ese equipo haga las cosas perfectas. Si no, queremos ya no cosas perfectas, queremos cosas que estén bien, que sean funcionales, y empecé a soltar como esa perfección y ver que si el texto estaba más o menos justificado, si le faltaba moverse 1 milímetro a la derecha o a la izquierda, que si es que al post le faltó un punto al final, y que las cosas se empiecen a ir y en esa imperfección soltar y decir, no, porque a veces me equivoco o no tomo las mejores decisiones, la gente no va a confiar en mí o no va a creer que yo no le voy a poder ayudar, o no porque no soy la mejor amiga y la amiga perfecta, la que siempre está ahí al 100 para los otros y se olvida de ella, mis amigos no me van a querer. Entonces fue hacerme nuevamente las paces con que nosotros los seres humanos somos imperfectos y que desde esa imperfección la gente se puede enamorar de nosotros. Y ahora pienso que todo viene, y en estos como episodios de podcast me van a escuchar mucho decir esto, pero es la realidad, y si no lo han pensado, les invito a que analicen este tema. Desde que empezaron las redes sociales, lo único que se muestra es perfección. Lo único que muestran las personas es el punto que alcanzaron, pero nadie te cuenta cómo llegaron, cuáles fueron los tropiezos, cuántas son las cosas que tuvieron que superar para llegar allá. Y nos olvidamos que la vida es cíclica y que la vida tiene un montón de pasos, y que parte de ser humanos es cometer errores, porque es la única manera de aprender. Yo no sé si ustedes han escuchado, aquí en Ecuador hay un dicho muy popular, que la persona no aprende hasta que no se queme varias veces en el fuego. Entonces tú tienes que quemarte para aprender, tienes que quemarte o darte cuenta que no necesitas como ser perfecta para poder como alcanzar el éxito, y que tú no mereces que la gente te quiera simplemente por mostrar como esa perfección, que a la final, siendo tú quien eres, imperfecta,
equivocándote, a veces teniendo días grises y acogiendo esas como emociones y poniéndote triste, y a veces no sé si estás estudiando tal vez y te sacaste mala nota en un examen, sigues siendo tú, sigues teniendo tus cualidades, sigues siendo una persona que puede inspirar al resto, porque esto es otra de las cosas que pasa mucho, mucho en personas que ayudan a otras personas en temas de bienestar. Y si te has sentido así, te reentiendo. He hablado de este tema también en la terapia, y es que cuando nosotras trabajamos en temas de bienestar para otras personas, pensamos ingenuamente que nosotras no podemos estar mal o tristes, o que si, por ejemplo, no sé, enseñamos temas de cómo tener como parejas una relación consciente con una pareja, nosotras no podemos tener como un momento de tener como una pareja como disfuncional o un momento disfuncional en la pareja, porque estamos enseñando a otras personas a no hacerlo, pero nos olvidamos que en ese estar enseñando tú también estás o no estás excluida a que puedas equivocarte, porque las equivocaciones son parte de la vida y eso no te hace menos persona, y eso no te hace sentir o ser como merecedora de menos amor. Entonces, quiero invitarte a replantearte el tema de la perfección y de dónde viene eso, porque si viene de el querer que las personas te quieran o te validen, tal vez deberíamos como reevaluar por qué somos así. Entonces quiero dejarte con estas palabras y con estas como incógnitas, porque siento que si eres una persona perfeccionista, deberías también aprender cómo gestionar la autoexigencia, porque a la final creo que cuando la autoexigencia llega a niveles como súper grandes, puede ser completamente tóxica y puede hacer que a veces nos marquemos metas inalcanzables y que empecemos a tomar decisiones no correctas por querer alcanzar esas metas de una noche a la otra y olvidarnos del proceso. Y qué importante es darnos cuenta que todas las cosas tienen como su cauce natural. Y cuando yo empecé como emprendedora, la verdad es que mis metas eran muy grandes y hasta ahora mis metas son muy grandes. ¿Y saben qué? Cada vez que no cumplo algo que tenía en mi mente, es como ya no viene desde esa autoexigencia de, lo pudiste haber hecho mejor, sino de, wow, tal vez puede ser que no estés lista para ese escalón que viene, y analicemos qué cosas en este momento se pueden hacer mejor para que cuando llegue ese escalón estés mucho más preparada que en este momento. Entonces, date cuenta que todas las personas podemos cometer errores, que todas las personas podemos tomar decisiones que no son las correctas y que aún así somos dignos de amor. Entonces, si eres de las personas que todo el tiempo se autoexige y quieres dejar de hacer eso, date cuenta que en la imperfección está la magia, y que también las metas que tú te pongas tienen que ser metas reales. No hay nada más frustrante que cuando comiences un emprendimiento pretendas, y esto no lo hago con alusión de dañar ni hacer sentir mal a nadie, pero cuando tú empiezas, cuando nadie todavía te conoce, es lógico que nuestros precios tienen que estar de acorde a la experiencia que nosotros tenemos, y que también nuestros objetivos como emprendedoras en una primera etapa tienen que ser acorde a el momento que estamos cursando. Si yo abro de la noche a la mañana un emprendimiento, yo no voy a ponerme como objetivo facturar $10,000 o $15,000 por mes, porque no es un objetivo alcanzable, porque tal vez el primer objetivo es hacer una sola venta. Y el objetivo cuando cumplas esa venta puede ser hacer 2 ventas. Entonces vas marcando una ruta real de cómo poder alcanzar las metas sin estresarte y sin pensar que no lo vas a poder como lograr. Entonces quería dejarte con estos consejos y con este tema de cómo yo he vivido la perfección, para que te des cuenta que en la flexibilidad
puedes aceptar otras alternativas, puedes ver que hay caminos para llegar a cumplir tus objetivos y que la vida es como unas escaleras que vas a ir subiendo poco a poco, una a una, y que no de repente vas a llegar del primer escalón al escalón 100, porque si no supiéramos como todos los aprendizajes o todo lo que tenía preparado para nosotros en la vida cada escalón. Espero que te haya gustado este episodio. Si tú estás también aprendiendo a trabajar con la perfección, quiero que comentes en el post en Instagram qué para ti significa, ha involucrado el tema de ser como autoexigente y perfeccionista y cómo estás haciendo para trabajar en este tema. Te envío un beso y nos vemos en una siguiente ocasión. Bye bye.